Te comunicás. ¡Apa! Ahí apareció ya, como arte de magia. Hola, Damián Riera Bauer, ¿cómo estás? Buen día, Emi. Buen día, Sol. ¿Cómo andan? Muy bien, Muy buen bien. día, buen día. Qué gusto tenerte de nuevo, analista de Nodal. Él viene cuando hay cosas muy difíciles que discutir, pero las Así pone es. fácil. Bienvenido una vez más. Bueno, Damián, estamos acá charlando sobre estas rondas de negociaciones, ¿no? Entre Estados Unidos y China, tratando de encontrarle ahí un poco el fondo, ¿no? A esta guerra comercial que es solo un capítulo de un mundo en guerra total, ¿no? En todos los frentes, en todas las direcciones. Y obviamente la guerra financiera y los actores financieros, ¿no? Estos que protagonizan ese entramado que decimos que superan los estados-nación, que hay interpenetración, que son quienes controlan los tiempos sociales de producción, ¿no? Son este sector 1-1, en un mundo que decimos en una fase, como dice Lucas Aguilera, financiarizada y digitalizada. Bueno, ahí las bolsas determinan además, ¿no? Estos ritmos de las finanzas, los actores juegan allí y constituyen nuevos territorios, ¿no? También que venimos diciendo que ordenan el mundo. En esa, bueno, es un poco complicado entenderlo a veces no, bastante seguido, por lo menos cuesta comprender los movimientos de las bolsas. Pero contanos, Damián, un poco, bueno, qué nos traes como para, bueno, ir entendiendo el fondo también de la cosa. Sí, no solo que cuesta, sino que hay mucho de ocultismo, ¿no? Hay información que no aparece, hay cosas que no las podemos ver, actores que no hablan, que no dicen nada. Bueno, aparece toda esa falta de información y eso obviamente tiene que ver con un entramado de poder que opera en el corazón del sistema económico, que es en la decisión de los flujos de capitales en el mundo, ¿no? Un poco la idea en el marco de este programa, analizando Estados Unidos, China, el G2, era pensar en una aproximación a qué son China y Estados Unidos en el mundo bursátil, ¿no? Entonces, ahí traemos algunos datos como para poder graficarlo o para verlo de manera general. Si producción quiere, vamos directamente a la primera imagen, que un poco nos va a dar este pantallazo general de una comparativa entre Estados Unidos y China en términos bien generales. Por ahí las principales bolsas estadounidenses Ahí, son ahí lo estás viendo, Damián, ahí estamos ya Sí, viendo cuánto vale listo. cada bolsa, esa placa. Estos datos son la capitalización bursátil total de cada bolsa para el año 2024, ¿sí? Y lo que tenemos en Estados Unidos es la bolsa de Nueva York y la bolsa de Nasdaq, que son las principales, más allá de que también hay una bolsa de opciones de Chicago, pero que no tiene toda la información y además es totalmente secundaria porque la bolsa de Nueva York ya ha absorbido a las principales bolsas regionales de Estados Unidos, incluida la tradicional bolsa de Chicago. Entonces lo que vemos ahí es que más o menos redondeando, las bolsas de Estados Unidos valen 30 a 31 billones de dólares. Si las sumamos es un poco más de 61 billones de dólares, ¿no? Y las bolsas chinas, que también pusimos las principales, la de Shanghái, la de Shenzhen y la de Hong Kong, más allá de que hay otras también, que ahora las vamos a mencionar, pero estas son las principales y su capitalización bursátil también comparable para el año 2024 fue de la de Shanghái de 7.3 billones, la de Shenzhen de 5.8 billones y la de Hong Kong 5.9 billones. Esto lo que nos da es una primera aproximación que lo que vemos acá es que si sumamos las tres principales bolsas chinas, las más grandes en volumen de empresas, de operaciones y demás, no llegan a alcanzar una de las bolsas más grandes de Estados Unidos, ¿no? Entonces es un poco un indicador de que al menos en este momento, en el flujo de capitales, hay muchas decisiones que siguen pasando por Estados Unidos como city financiera, ¿no? Como territorialidad del mundo de la finanza, más allá de que hay interconexiones globales, obviamente, ¿no?
Y también, como para complementar esta información, si quieren pasamos a la otra imagen, la segunda, que es la última, después profundizamos en algunas otras cositas, pero también traíamos cuáles son las 3 principales empresas de cada bolsa, como para ver un poco los roles que cumplen, ¿no? Entonces, en la bolsa de Nueva York también está la empresa y su valor de capitalización bursátil, ¿sí? En la bolsa de Nueva York vemos que tenemos a Berkshire Hathaway, que es el fondo de inversión de Warren Buffett. Tenemos JP Morgan y tenemos Walmart. Hay una predominancia de empresas financieras, ¿no? Acá, como en la bolsa de Nueva York, estarían las empresas más tradicionales o de un momento anterior en la economía, ¿no? Mientras que en Nasdaq tenemos principalmente todas las empresas tecnológicas. En este caso, las más grandes, las 3 más grandes son Nvidia, Microsoft y Apple, ¿sí? Y que su valor está bastante por encima del valor de las demás empresas de todo el cuadro, ¿sí? Nvidia con una capitalización de 4,3 billones de dólares, es 4 veces el fondo de Warren Buffett, ¿no? Y ni hablar con el resto de las empresas. Después en Shanghái tenemos Queichou Mutai, esa es la primera, que es una empresa de bebidas alcohólicas. Después está Petrochina, una petrolera, y después el ICBC. O sea, eso habla un poco financiero. de la población china, digamos. Le debe gustar los licores, supongo, o quizás tiene alguna actividad secundaria la empresa que no, Claro. Sí, no publica. Rari. No quería acusar a los chinos Es de, como la de tener licorería, pantallas, la pero licorería que vende otra cosa en el Claro, barrio. puede ser. Sería. De todos modos, no son valores exorbitantes estos, entonces podría ser Puede ser, claro. una de actividad comercial en términos más generales, más allá de su producción Y claro, de son licor, demasiados ¿no? chinos, todo clase media con capacidad de compra, digamos, o sea, Claro. de bienes de consumo masivo. quien pudiera. Después tenemos Shenzhen, que es una de las capitales tecnológicas, ¿no? Del desarrollo tecnológico chino, pero que las empresas que aparecen son un poco más variadas, tienen características de desarrollo tecnológico, pero también tienen características de esto que se nombra de China como la fábrica del mundo, ¿no? Porque lo que tenemos, la primera produce baterías de litio, ¿sí? Y otros insumos tecnológicos. La segunda es una automotriz enorme que está exportando sus autos al mundo y está poniendo en tensión también la industria automotriz estadounidense, histórica y europea, ¿no? Y por último, el Midea Group, que no sé si les ha pasado, pero yo hace 2 meses no sabía de la existencia de esta empresa, pero hace ya algún tiempo a cualquier lugar que vas de supermercados que vendan electrodomésticos, lugares así, aparecen estos productos, aparecieron de golpe por todos lados y evidentemente está teniendo una penetración en el mercado mundial de los electrodomésticos, ¿no? Claro, y en Argentina en particular con la fiesta de importaciones, Ni hablar. ni hablar. Claro, y perdón también, pero para los que están leyendo con nosotros y nosotras, la parte de las bolsas está en 1.000 millones, ¿no? A ver, corregime, y la parte son billones, digo, por eso hay mucha diferencia en Las que están en cotización. Estados Unidos son billones. Claro. Y las de China son 1.000 millones, es decir, le faltan 3 ceros en relación a las de Estados Unidos. Claro. ¿Sí? Está Hay Nodal una ahí diferencia. cotizando en Shanghái también. Sí, en Hong Kong. Ahí abajo. Ahí abajo, es la última, es la cuarta. Shanghái, la en cuarta Shanghái, empresa ahí. ahí cotizando. Pero se cortó el valor, no salió. No sale, o sea, cuánto sale, che. No, porque es incalculable. No, bueno, perdón. Em, Bien, o sea, Y la última que tenemos, que por ahí acá está quizás una observación importante para comprender el mapa, es Hong Kong, que sí Hong Kong tiene las empresas que más tradicionalmente vemos en la industria tecnológica. Tencent, Alibaba, que Alibaba cotiza tanto en Hong Kong como en Nueva York, que es una de las pocas chinas que sigue cotizando en Nueva York, y China Mobile, que es de telecomunicaciones, ¿sí? Entonces Hong Kong
Esto no es menor porque que las principales empresas que vemos desde Occidente, de origen chino, coticen en Hong Kong, tienen que ver con el rol que cumple Hong Kong, ¿no? Hong Kong es una bolsa que de alguna manera es la puerta de entrada de los capitales del gran capital anglosajón a China. ¿Sí? Es un vaso comunicante con el capital financiero Hong Kong hacia el resto de China. No hay tanto permiso de ingreso de capitales a la China continental, aunque sí ingresan, porque ese rol lo cumple Hong Kong como región administrativa especial y en este caso como bolsa, ¿no? Tengo una pregunta, Damián. Sí. Las preguntas. No, pero digo, esta sería la fotografía actual. De todas maneras, en la trayectoria de los hechos, estas grandes cotizaciones, aunque son pequeñas en relación a las norteamericanas, son más recientes, el valor de la bolsa Una de las china. cosas que traíamos para pensar esta pregunta, porque por ahí hay datos que no son comparables o que no encontramos, por ejemplo, si buscamos datos a 20 años, no encontramos datos de todas las bolsas, entonces se hace muy difícil hacer las comparaciones. Sí, lo que traíamos como para representar esto que estás preguntando es el origen de las bolsas, ¿sí? Lo vamos a hacer muy resumido, pero, por ejemplo, si hablamos de Estados Unidos, la bolsa de Nueva York tiene 274 años, ¿sí? Se creó en 1792, un poquito después de la declaración de independencia, ¿sí? Y la de Nasdaq era una bolsa pública del Estado, digamos, que se privatiza en los 2000, pero tiene una historia prácticamente constitutiva del Estado-Nación en Estados Unidos, la bolsa, ¿no? De hecho, se crea la Bolsa de Nueva York para poder generar instrumentos financieros para pagar las deudas que había dejado la Guerra de la Independencia. Es decir, de alguna manera fue un mecanismo de cobro de Inglaterra en ese momento, ¿no? Y por el lado de China, si vamos a mirar China, la bolsa de Shanghái, si bien tiene su historia desde de fines del 1800, fue después cerrada y se reabrió en 1990. O sea que estamos hablando de 35 años de operaciones en la historia reciente. La bolsa de Shenzhen se fundó en 1990. Y la bolsa de Hong Kong, si bien se fundó en 1891, cuando Hong Kong era una colonia británica, la forma que tiene hoy, la forma moderna, es a partir de los 2000. ¿Qué quiere decir esto? Y por último, que no la tenemos en los cuadros, pero que también es parte, la nueva bolsa de Beijing que se fundó en 2021. Es decir, si miramos China, las bolsas son mucho más recientes en la historia en comparación a Estados Unidos, que de la mano del Estado se fueron creando estas estructuras de circulación de capital, ¿sí? Y si miramos China también como parte de su historia, tenemos algunos datos de la bolsa de Taiwán, que se fundó en 1961. Esto tiene que ver también con el momento histórico en el que se refugia el Kuomintang, sale de China continental y se va a Taiwán. Bueno, ahí también se crea la bolsa de Taiwán. Pero justamente lo que podemos ver es eso, que son bolsas mucho más recientes en la historia que aún con esa juventud, digamos, histórica, van adquiriendo predominancia en el mercado global. Todavía sin poder ser, sin poder tener un peso específico que las diferencie de otras bolsas, porque por ejemplo, si miramos el mundo, ¿no? Si miramos el mundo, la bolsa de Japón está por encima de todas las bolsas chinas, menos la de Shanghái. La bolsa de India está por encima de todas las bolsas chinas, menos la de Shanghái. Lo que tiene China es que si sumamos todas sus bolsas, adquieren un peso específico propio. Pero obviamente, un poco pensando, ¿no? en conclusiones y en relación a esta pregunta, un poco estos datos refuerzan esto que se mencionó durante el programa, de que China es la fábrica del mundo y a partir de eso ha logrado desarrollar
poder en términos económicos y en términos políticos para plantarse como actor en la geopolítica internacional, ¿no? Pero en términos financieros Estados Unidos sigue siendo el actor que mayor peso tiene en el mundo. Eso no quiere decir que haya que negar que China en las últimas décadas ha logrado unos volúmenes de desarrollo en el mercado financiero que son muy acelerados, ¿no? Si pensamos que en los últimos 40 años, un poco se mencionaba, en los últimos 40 años salieron 800 millones de chinos de la pobreza, y bueno, evidentemente estos números son significativos en la trayectoria histórica. Probablemente si volviéramos a mirarlo dentro de 5, 10 o 15 años, va a ser diferente el mapa. Pero bueno, en el momento actual es un poco el mapa de los pesos financieros de estos dos estados y sus entramados empresariales, ¿no? Clarísimo. Acá te preguntan. Ay, me escucho yo misma, que pobre gente la que, que me escucha. Acá te preguntan, a ver, primero José nos aporta cuando charlábamos sobre la empresa de licores, que dice que uno de los comercios de China con Francia son los licores, que le pusieron aranceles y a Francia le dolió, así que parece que sí. Dice, es importante la cosa con los licores, exporta. Mira vos, licor barato, digamos. Es que sí, una clase trabajadora, toda así, toda mal, toda rota, toda desahuciada, toda la gente, depresión, licor. Barato además, o sea, Aparte barato. Son muchos, chicos, son muchos, muchísimos. Y ellos son tanto los chinos. Bueno, claro, eso explica muchas cosas. Gracias, José. Después dice, Hong Kong, te pregunta Kaila, ¿sería como la bolsa de Nasdaq? En el sentido de si en las bolsas chinas, entiendo, se ordenan así un poco, si las empresas tecnológicas cotizan en bolsas distintas. Te pregunta Kaila. Y es una pregunta compleja porque no, o sea, Hong Kong como bolsa tiene un rol histórico diferente en el sentido hemos visto a partir de los datos que hemos ido estudiando que Hong Kong fue la conexión al mercado financiero entre la China continental y el resto del mundo, y principalmente el capital financiero de origen angloamericano y europeo, ¿no? Eso hace que las empresas que hacia el mundo se han desarrollado más en estos últimos tiempos, que son tecnológicas predominantemente, sean las principales en Hong Kong, ¿sí? Pero es medio difícil ponerla como Nasdaq porque también Shenzhen tiene muchas empresas tecnológicas, quizás con un desarrollo más interno de China, ¿no? Pero en Shenzhen también hay tecnológicas, diferente de lo de Estados Unidos, que Nasdaq es donde cotizan la gran mayoría de las tecnológicas, salvo algunas, mientras que en Nueva York solo encontramos unas pocas, ¿sí? En China está un poco más repartido, pero sí en Hong Kong están de alguna manera las que más se desarrollaron hacia el mundo, ¿sí? O hacia Occidente. Claro. No, y yo mientras hablas pienso en todos esos cruces, viste que corríjanme si lo saben, pero el director ejecutivo de Nvidia, por ejemplo, es hongkonés, o no sé si así es el gentilicio, pero es de Hong Kong, que después se fue, bueno, viste, estudió en no sé dónde y terminó en Estados Unidos y fundó su gran empresa, Nvidia, ¿no? Bueno, no sé, se me vienen datos, ¿no? De decir, bueno, como un mundo interconectado, que esto que nos traes también creo que nos ayuda por lo menos a tener algunos datos para desentrañar esto que son... Hay algo más que los Estados-nación hoy, ¿no? Hay algo más que ordena la territorialidad mundial. Las bolsas explican, porque además las bolsas están en cities financieras, ¿no? Que son muy... No sé, Shenzhen, corregime, pero también es como una ciudad así de punta en tecnología y, bueno, se van configurando también cierta territorialidad alrededor de esta bolsa que, viste, la bolsa. ¿Qué es la bolsa? ¿Viste? Vos te imaginas que no es una bolsa, o sea, ¿qué es la bolsa, por ejemplo? ¿Cómo podrías definir qué es una bolsa, Damián? Y en conexión con estas cities, ¿no? Que configuran otra geografía también.
Lo hemos estado charlando mucho porque aparecen todas estas dudas, incluso una gran dificultad a la hora de definirla con una categoría de análisis y una categoría política en términos de análisis profundo. Eso creo que hay que seguir debatiéndolo. Sí, en términos más mundanos, si se quiere, la bolsa es originariamente un espacio de encuentro entre gente que compraba y vendía cosas, ¿no? Las bolsas de comercio, las bolsas de cereales, y que aparecen los momentos especulativos. Entonces, hace 200 años había un grupo de 20, 25, 30 operadores que se iban a un bar y operaban sobre los precios. Bueno, ahora la operación sobre los precios es otra cosa, pero la bolsa es de alguna manera la infraestructura sobre la cual circula el capital financiero a la hora de ir hacia una empresa, hacia otra, hacia un sector de la economía, hacia otro. E incluso podríamos decir que entre las bolsas también se constituyen de alguna manera, en algunos casos, rutas de dinero, ¿no? Porque, por ejemplo, la bolsa de Hong Kong está conectada con las bolsas de la China continental por medio de programas como el Stock Connect, el Bond Connect, el ETF Connect, que son, de alguna manera, los cables por donde circula, ¿sí? El dinero entre Hong Kong y las bolsas de la China continental. Entonces, de alguna manera podríamos decir que es como la infraestructura por donde circula gran parte del capital financiero. Hoy en día, obviamente, con el desarrollo de las criptomonedas y de algunos canales alternativos, ¿sí? Y quizás un poco más oscuros todavía, hay otras infraestructuras. Pero la bolsa históricamente es el principal lugar por donde pasa eso. Que además son empresas, ¿sí? Una bolsa es una empresa, en definitiva, en términos jurídicos, ¿no? Es una empresa que además puede cotizar en bolsa, la misma empresa, y que además puede ser dueña de un montón de bolsas. Hay empresas, la empresa dueña de Nasdaq es también dueña de otras empresas alrededor del mundo, ¿sí? Entonces también aparece un entramado de empresas dueñas, de los CEOs entrecruzados, de las federaciones de bolsa y diferentes federaciones, de sus espacios de organización corporativa, ¿no? Qué despelote. Está difícil Pero un poco eso. apagar la luz ahí. Sí. Sí. Excelente, clarísimo, Damián. Obviamente te vamos a volver a tener como columnista de Nodal también me parece súper interesante que nos metamos acá, porque si no, bueno, es acá donde se cuecen las habas, diría mi amigo Matías Casigahue. Así que gracias, Damián, te agradecemos muchísimo el análisis, a vos y a todo el equipo de trabajo, y hasta la próxima, obvio.